Fue exiliada por el duque después de la boda, hasta que él cruzó México e imploró perdón. Ella no era digna ni de llevar el apellido del duque. Eso fue lo que dijeron antes de borrarla como un error de la alta sociedad. En el México del siglo XIX, Celeste Heredia fue silenciada sin defensa y enviada a un convento como si no valiera siquiera el derecho a existir. Pero nadie imaginaba lo que el silencio despertaría en aquella joven, ni siquiera el duque, que un día osó juzgarla y que ahora cruzaría México para enfrentar las consecuencias. ¿Desde qué ciudad nos ven? Y díganme, ¿creen que hasta el orgullo puede arrodillarse ante el amor? San Miguel de Allende, México, abril de 1872. El cielo estaba límpido, pero el aire cargado de tensión parecía más pesado que las nubes que se acumulaban en el horizonte. La primavera había llegado a los campos mexicanos, pero en el interior del corazón de Celeste Heredia solo el invierno parecía habitar. El matrimonio entre la joven de 26 años y el imponente duque Adrián Montalvo había sido celebrado con la pompa que la nobleza exigía. Salones adornados con terciopelos rojos, candelabros de cristal francés y rosas blancas dispuestas en marcos dorados creaban un escenario perfecto, casi teatral. La élite de la Ciudad de México había asistido en masa, aunque sonrisas fingidas y miradas de reojo cruzaban el salón como puñales invisibles. Muchos cuchicheaban que la novia era demasiado sencilla, demasiado silenciosa, que la unión había sido una imposición familiar y no un lazo de afecto. Celeste escuchaba pero no reaccionaba. Estaba vestida con un traje de satén color marfil, con mangas largas y encaje bordado a mano, y un delicado velo sujeto por un peine de plata con perlas que había pertenecido a su madre. Sus ojos color miel, bajos y tranquilos, recorrían el salón sin prisa, como si buscaran algo que no estaba allí. Adrián, el novio de 38 años, era el retrato de la aristocracia, alto, de postura militar, ojos grises y fríos como el mar del norte y un rostro esculpido por rasgos firmes. Vestía un traje de lana oscura, corbata plastrón negra y guantes impecablemente ajustados. Hablaba poco y cuando lo hacía era con precisión y distanciamiento. Incluso en ese día mantenía la misma mirada reservada que siempre lo había acompañado, como si se casara por deber y no por deseo. No hubo baile de los novios, solo un brindis silencioso y una despedida fría. La carroza los llevó a la residencia de campo, donde pasarían la noche de bodas. En el trayecto ninguno de los dos osó romper el silencio. A la mañana siguiente, el perfume del té de jazmín llenaba los pasillos. Celeste, ya despierta, caminaba por la galería de piedra, con el cabello recogido en un chongo de lado, vistiendo una bata de casa color arena, sencilla, pero elegante. Esperaba a Adrián. Tal vez después de la ceremonia contenida, tuvieran por fin una conversación franca, tal vez un gesto de acercamiento. Pero lo que llegó no fue él, fue un criado tembloroso con un sobre en las manos. Horas después, sin explicaciones, sin lágrimas, sin enojo, solo con la frialdad que se aprende en cuna aristocrática, Adrián entró en sus aposentos y pronunció pocas palabras. Un carruaje la llevará a San Miguel de Allende al atardecer. A circunstancias. ¿Será mejor así? Celeste sintió las piernas flaquear. ¿Pero hice algo? ¿Así? Preguntó con la voz vacilante. Él no respondió. Solo le entregó un papel, una carta con su supuesta caligrafía, declarando pasión por otro hombre y desprecio por el matrimonio. Era grosera, falsa, pero escrita con suficiente cuidado para convencer a alguien ya inclinado a no confiar. «Yo jamás escribiría esto», murmuró ella, intentando mantener la compostura. «Poco importa», respondió él, desviando la mirada. Su familia ya fue notificada. ¿Están de acuerdo? Dijeron ser prudente. Esas fueron las últimas palabras que escuchó de él ese día. Ni siquiera acompañó su partida. Solo la observó desde la ventana de la habitación al salir el sol por las colinas y al carruaje oscuro acercarse a la escalinata principal. Mientras las ruedas del carruaje avanzaban por el camino de piedra, sacudiendo su cuerpo y vaciando su alma, Celeste no lloraba ni gritaba. Dentro de ella, algo se rompía en silencio, y a su lado reposaba una única carta,
la respuesta de sus padres, escrita en tono formal y resignado. Es preferible el alejamiento por honor, por precaución, por conveniencia. Y así, al amanecer del día siguiente a las nupcias, la nueva duquesa de Montalvo fue exiliada como si nunca hubiera existido. Y en San Miguel de Allende, ciudad de aguas termales y la curación, nacería otro tipo de cura, una que la propia sociedad jamás vería llegar. Pero hasta entonces, Celeste aprendería a transformar el silencio en fuerza y el dolor en propósito. México, mayo de 1872. El amanecer llegó envuelto en neblina y silencio. La carroza que había traído a Celeste Heredia se detuvo ante los altos portones del convento de Santa Inés, un edificio de piedra pálida erigido sobre una colina. De las ventanas estrechas colgaban cortinas de lino crudo y el sonido distante de campanas se mezclaba con el canto de los pájaros matutinos. El aire olía a cera, a incienso y a hojas mojadas. Era el olor de un mundo detenido en el tiempo. La portería se abrió sin prisa. Una monja de rostro sereno, pero de expresión firme, le hizo una señal para entrar. Celeste bajó con pasos contenidos, el vestido de viaje en tono borgoña antiguo, arrastrando ligeramente el suelo de piedra. La tela, otrora elegante, ya comenzaba a mostrar el peso del polvo y del abandono. El velo simple cubría sus cabellos castaño oscuro, y solo los ojos grandes y humedecidos denunciaban la tormenta que luchaba por contener. Fue conducida hasta una sala fría, iluminada solo por una lámpara de aceite. Allí, la hermana superiora le entregó una pequeña cruz de madera y una llave, símbolo de clausura y obediencia. «Aquí encontrará paz», le dijo. Pero Celeste no buscaba paz, buscaba respuestas, y ninguna parecía existir entre aquellas paredes grises. Los días siguientes se arrastraron como si el tiempo hubiera olvidado de correr. El convento seguía una rutina inmutable: oraciones al amanecer, trabajos manuales por la mañana, lectura de las escrituras por la tarde y silencio absoluto después de la puesta del sol. El sonido más constante era el de los pasos sobre el suelo de piedra y el viento golpeando los vitrales antiguos. La vida allí era hecha de murmullos. Celeste intentaba adaptarse, pero cada gesto parecía un fardo. La ausencia de voces, el eco de los pasos, el frío que atravesaba los pasillos, todo le recordaba la distancia entre quien había sido y quien ahora se convertía. Las manos, que antes tocaban partituras y libros, ahora limpiaban pasillos y lavaban paños de altar. Ninguna queja le escapaba de los labios. El silencio era su nueva forma de resistencia. Fue en ese escenario que conoció a la hermana Inés Ocampo, una mujer de casi 60 años, de ojos azules vívidos y voz pausada. No era como las demás religiosas. Parecía ver más allá de la penitencia y la rigidez. Desde el primer encuentro, trató a Celeste no como una penitente, sino como un alma herida. «No todo el dolor necesita ser expiado, hija mía», le dijo una mañana. «Algunos solo necesitan ser comprendidos». Celeste solo inclinó la cabeza sin valor para responder. La vergüenza aún le pesaba más que la humillación. En los salones de la Ciudad de México, ella había sido llamada la duquesa del escándalo. En los pasillos del convento era solo una mujer sin nombre. Con el paso de las semanas, la convivencia con la hermana Inés comenzó a romper pequeñas capas de miedo. En lugar de rezar mecánicamente, Celeste pasó a frecuentar la pequeña biblioteca del convento, una sala modesta con paredes forradas de estantes antiguos. Allí encontró libros de poesía, filosofía y hasta un volumen gastado de María Josefa Ortiz, escondido detrás de una Biblia. Pasaba horas leyendo a la luz de las velas en silencio absoluto, sintiéndose viva otra vez. La lectura despertó en ella algo que creía muerto: la capacidad de pensar sin culpa, de reflexionar sobre su propia existencia. La vergüenza comenzaba a dar lugar a un tipo extraño de calma, una calma triste, pero necesaria. Celeste comprendió que, si no podía cambiar el pasado, podía al menos no permitir que él la definiera. Todas las tardes, después de las tareas, caminaba por los jardines internos. Los rosales antiguos, mal cuidados, aún se empeñaban en florecer.
Ella observaba los pétalos cayendo sobre la tierra e imaginaba que también podría un día renacer. En esos momentos, las campanas tocaban y el eco se esparcía por los claustros, trayendo una sensación de eternidad. Era como si el tiempo le estuviera enseñando a respirar nuevamente, pero incluso en las horas más tranquilas había recuerdos que la asediaban. Por la noche, antes de dormir, volvía a ver la mirada de Adrián, fría, distante, en el momento en que la había expulsado. Recordaba el sonido del papel siendo entregado, el temblor en sus manos, la humillación contenida en la voz de él. Cada memoria era una herida que el silencio no conseguía borrar. A veces, despertaba en medio de la madrugada, jadeando, sin saber si había soñado o revivido. Una mañana lluviosa, al salir a recoger hierbas del jardín, Celeste encontró a la hermana Inés sentada bajo el pórtico, observando el cielo gris. La monja le sonrió con ternura y le extendió una pequeña flor que había nacido entre las piedras. «Mira esto, hija mía», le dijo. «Incluso donde todo parece frío, algo insiste en crecer. El sufrimiento, cuando bien cuidado, también florece». Esas palabras quedaron en su mente como una semilla. A partir de ese día, Celeste comenzó a dedicarse a las mujeres del pueblo que buscaban el convento en busca de ayuda. Viudas, madres abandonadas, jóvenes sin dote. Escuchaba sus historias con atención, ofreciendo consuelo y té caliente. Por primera vez desde su llegada, no pensaba en sí misma, y fue en ese gesto simple de escuchar que comenzó a reencontrar sentido. Las internas pronto comenzaron a respetarla, no por su origen noble, sino por la calma y delicadeza con que trataba a cada una. Su mirada dulce y su voz firme, siempre baja, inspiraban confianza. Las monjas más jóvenes le pedían consejos. Celeste no predicaba, solo escuchaba. Era lo que el mundo nunca le había permitido hacer, permanecer en silencio sin ser anulada. Las estaciones cambiaron. El verano trajo un viento cálido y un poco más de color a los campos de San Miguel de Allende. Celeste comenzó a salir con permiso de la superiora, acompañada de la hermana Inés, para entregar panes y cobijas a las familias pobres de la región. La ciudad bullía de visitantes, aristócratas en busca de las aguas medicinales, jóvenes en busca de matrimonio. Celeste observaba de lejos las carrozas y las risas. Era un mundo que ahora le parecía distante, como un sueño de otra vida. Una tarde, mientras ayudaba a preparar los jarros de hierbas en la cocina, una joven monja trajo una correspondencia. Era una carta dirigida a Celeste Heredia. Su nombre, escrito con letras elegantes, parecía arder en el papel. Reconoció el sello de inmediato. Era de su familia. La abrió con cuidado. El contenido era breve y cruel. «Esperamos que esté en paz. No regrese a la Ciudad de México. Su presencia sería inoportuna. El honor de la casa Heredia debe ser preservado. Hija mía, ningún saludo, solo formalidad y distancia». Celeste dejó que el papel doblado reposara sobre la mesa y por primera vez en meses se permitió llorar. No lágrimas ruidosas, sino silenciosas, como lluvia que cae sin trueno. La hermana Inés, al verla, nada dijo. Solo colocó una mano sobre su hombro y se quedó allí en silencio solidario. Por la noche, acostada en la sencilla celda de piedra y madera, Celeste miró al techo y comprendió algo que hasta entonces no se había atrevido a admitir. Estaba sola en el mundo. Ningún lazo de sangre la llamaba de vuelta, ningún hombre la esperaba, ningún nombre le garantizaba más protección. Pero, curiosamente, esa certeza no la destruyó, la liberó. En los días siguientes, comenzó a escribir pequeños pensamientos en hojas sueltas, reflexiones sobre el miedo, el amor y la esperanza. Guardaba todo en un libro de oraciones vacío entre las páginas centrales. Escribía para no olvidar que aún sabía sentir, y sin darse cuenta, comenzó a crear algo que un día traspasaría las paredes del convento. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el duque Adrián Montalvo intentaba borrar el pasado con fiestas y compromisos, pero el sonido de los violines y el murmullo de los salones ya no le traían consuelo. Sentado frente a la chimenea, miraba la llama y por instantes
veía el reflejo de unos ojos. Aquellos ojos que lo habían mirado por última vez con dignidad y dolor. El eco de esa mirada lo perseguía, incluso entre aplausos y copas de champán. Y mientras él buscaba olvidar, ella aprendía a recordar sin dolor. El silencio de San Miguel de Allende dejaba de ser castigo. Se convertía en santuario y poco a poco, Celeste Heredia comenzaba a renacer, no como la esposa exiliada de un duque, sino como una mujer que descubría el poder de existir por sí misma. Ciudad de México, principios de junio de 1872. Los pasillos de mármol del Palacio de los Condes de Montejo estaban invadidos por el perfume ácido de las orquídeas recién arregladas y el tintineo distante de copas de cristal. La residencia oficial de la familia Montalvo respiraba poder, prestigio y secretos. Don Gerardo Montalvo caminaba por entre las alfombras bordadas con el blasón familiar, como quien pisa sobre territorio conquistado. A sus 41 años, mantenía la postura impecable de un caballero, pero sus ojos, oscuros como el hollín de las chimeneas de invierno, escondían algo más profundo: cálculo. La frialdad que regía sus movimientos hacía de él un hombre temido, incluso entre sus pares. Era el hermano mayor del duque y desde joven había aprendido a moverse con precisión quirúrgica entre los salones del poder. Sabía sonreír con la boca y odiar con la mirada, y nada le era más imperdonable que ser preterido. Solo una mujer se había atrevido a hacerlo sentir inferior, y esa mujer ahora estaba exiliada: Celeste Heredia. Don Gerardo jamás olvidaría el día en que, 3 años antes, bajo el pretexto de una visita informal, sugirió a la joven, con voz suave y tono ambiguo, que su cercanía con la familia Montalvo podría evolucionar con elegancia si ella elegía al hermano correcto. Celeste, con una sonrisa firme y educada, simplemente agradeció y se alejó. Desde entonces, Gerardo pasó a verla no como dama, sino como obstáculo. Cuando Adrián anunció que se casaría con ella, algo dentro de Gerardo se rompió. No solo perdió la oportunidad de controlar una alianza poderosa, perdió ante su hermano, aquel que siempre había sido el preferido, el elegido, el heredero. Y más que eso, perdió ante una mujer que osó decir no. Por eso, la decisión de forjar un billete y entregarlo a Adrián a la mañana siguiente a la boda fue menos un plan y más un ajuste de cuentas. Un ajuste silencioso, sutil, impecable. Ahora con Celeste lejos y callada, era hora de ocupar los espacios dejados. Y el ducado de Montalvo, con sus vastas propiedades en el interior, sus contratos de exportación de lana y su influyente asiento en el Parlamento, necesitaba manos más experimentadas. Gerardo se preparaba para visitar las tierras de Querétaro en nombre de su hermano, que se mostraba ausente y extraño en los últimos días. Adrián estaba diferente, más distraído, más taciturno. Había rechazado 2 invitaciones de la reina y dejado que la correspondencia se acumulara. El silencio de Celeste, al contrario de lo que se esperaba, parecía pesar sobre él como una piedra atada al pecho. La mañana de la partida, Gerardo atravesó la biblioteca de la casa y encontró a Anabel Roldán, la criada personal de Celeste, arrodillada frente a un estante, recolocando libros que estaban esparcidos en el suelo. ¿Todavía vive entre los recuerdos de su señora?, inquirió él con voz baja y mordaz. Anabel alzó el rostro con altivez. Era joven, pecosa, de cabellos rojizos, recogidos en trenza, y tenía ojos que jamás sabían disimular lo que sentían. «Mi señora no ha sido olvidada», respondió. «Al menos no por todos en esta casa». Gerardo se inclinó ligeramente, como si apreciara la osadía. «La lealtad puede ser bella o peligrosa, señorita Roldán. Elija bien sus silencios». Antes de que ella pudiera responder, él ya había salido. Pero en ese instante, Anabel supo que algo estaba mal. Había leído el semblante de Gerardo. No era solo arrogancia, era la mirada de quien había vencido por caminos oscuros. Esa noche, con el corazón acelerado y el temor mordiéndole los dedos, ella se escondió detrás de la sala de correspondencias y escuchó, sin ser vista, una conversación entre 2 criados y el administrador de la propiedad.
La voz de Gerardo resonaba en el fondo, lo suficientemente clara para que fuera comprendida. No hay más duquesa. Ninguna orden será atendida en nombre de ella. Olviden el nombre Heredia. La nueva alianza será con los Middleton. Es cuestión de tiempo. Annabel se cubrió la boca con la mano. El plan estaba claro: borrar a Celeste, reescribir alianzas y transferir el poder administrativo. Sintió el cuerpo helarse. Necesitaba avisar a alguien. ¿Pero a quién? La única persona en quien aún confiaba algo era el viejo intendente de la casa, don Humberto. Él había servido a los Montalvo por más de 3 décadas, pero se había jubilado y retirado a una pequeña propiedad en Cuernavaca. Sería difícil alcanzarlo. A la mañana siguiente, Annabel intentó enviar una carta. Escogió cada palabra con cuidado, evitando nombres que pudieran ser interceptados. Hablaba de una rosa arrancada del jardín, de semillas siendo robadas y de una espina fingiendo perfume. Poética, pero lo suficientemente clara para que Celeste comprendiera. Escondió la carta dentro de un libro de oraciones y la entregó a uno de los cocheros de confianza que partiría hacia el interior. Sin embargo, antes de que la carroza dejara los portones, un capataz lo interceptó. Había órdenes de inspeccionar toda la correspondencia que saliera de la propiedad. El libro fue retirado, la carta encontrada. Gerardo la leyó allí mismo bajo el sol del patio con una sonrisa oscura en los labios. Mandó al cochero de vuelta a las caballerizas y ordenó que Annabel fuera cambiada de función. Esa noche, ella fue removida de los aposentos principales y reubicada en los establos para cuidar la contabilidad de las raciones de los caballos. Una punición velada, un aviso directo. Sola, con las manos sucias de paja y la garganta seca de miedo, Annabel comprendió que la casa Montalvo ahora era gobernada por un hombre que jugaba con sombras y que Celeste estaba más aislada de lo que jamás había imaginado. Mientras tanto, Adrián permanecía cada vez más absorto. Las noches se hicieron más largas, las reuniones del Parlamento, un fardo, los discursos, meras repeticiones, sin alma. Todo lo que concernía al ducado parecía descolorido, hasta las cenas con aliados parecían vacías. Él comenzaba a percibir que algo esencial se le escapaba, pero era aún demasiado pronto para admitirlo. Gerardo, por su parte, se preparaba para partir rumbo al interior. Visitaría las propiedades en nombre de su hermano y negociaría nuevos contratos. Era el paso siguiente para consolidar su influencia, y el nombre de Celeste Heredia estaba prohibido en las cartas, en los papeles y en las conversaciones. Sin embargo, el silencio que él pensaba haber impuesto aún no era absoluto, porque hay dolores que se niegan a morir, y hay verdades que, aunque sofocadas, siguen respirando, esperando el momento justo para emerger. Annabel sabía eso, y juró en silencio que no permitiría que la historia fuera enterrada viva. En algún lugar, entre los corredores húmedos de San Miguel de Allende y los salones dorados de la Ciudad de México, un hilo invisible mantenía viva la presencia de la mujer olvidada. Y ese hilo, aunque tenue, estaba hecho de algo más resistente que el acero: lealtad y memoria. Capítulo 4. Voces del silencio. El verano avanzaba tímidamente por los campos de San Miguel de Allende. La neblina matinal aún envolvía las colinas con una delicadeza melancólica, pero a lo largo del día el cielo se despejaba y el perfume de las flores silvestres comenzaba a dominar el aire. Dentro de los muros de piedra del convento de Santa Inés, donde todo parecía inmóvil, algo sutil y silencioso comenzaba a despertar, no en voz alta, sino en palabras escritas. Celeste Heredia, ahora habituada a la rutina de clausura y reflexión, había descubierto un refugio donde su alma herida encontraba alivio. Era en las páginas gastadas de un antiguo cuaderno de tapa borgoña, encontrado entre libros olvidados de la biblioteca, que ella vertía pensamientos, memorias y confesiones que ya no cabían en su pecho. Al contrario de las oraciones murmuradas en el claustro, aquellas palabras no eran sumisas, eran firmes, eran dolorosas, eran vivas. Al principio escribía solo para sí, pequeños relatos de mujeres que había conocido en el convento,
viudas abandonadas por familias nobles, niñas dejadas a la puerta de la iglesia después de un error, señoras que pasaron la vida sirviendo a casas que nunca las reconocieron. Cada historia se entrelazaba con la suya propia, como si el silencio de ellas fuera el espejo del suyo. Al transcribir esos dolores, Celeste percibió que había allí algo mayor que el lamento. Había verdad, había una denuncia. Las palabras, hija mía, le había dicho la hermana Inés una tarde al encontrar a Celeste con el cuaderno sobre el regazo. Son una forma de oración cuando nacen del vientre de la justicia. La frase resonó en su mente como una señal, y fue la hermana Inés quien más tarde le presentó el camino que transformaría sus reflexiones en algo más. La llevó hasta un impresor local, un hombre discreto e instruido llamado don Abelardo Nájera, conocido por publicar boletines parroquiales y panfletos filosóficos bajo seudónimos. Sin revelar el nombre de Celeste, Inés le entregó algunos de los escritos bajo la promesa de anonimato absoluto. La primera crónica fue publicada discretamente en la última página de un folleto titulado Cartas del Alma. El título del estreno: Cuando una mujer calla, el mundo se desmorona en silencio. El texto hablaba de una novia dejada en el altar, pero sin gritos, solo con los ojos llenos de preguntas y los hombros erguidos de quien no se doblega. La firma, solo las iniciales: C.H. En los mercados y cafés de San Miguel de Allende, el texto circuló entre manos femeninas, con curiosidad creciente. Algunas lo recortaron y pegaron en diarios. Otras lo doblaron y guardaron en cajitas de terciopelo, como si fueran oraciones. La semana siguiente vino otro texto y después otro. Con cada nueva edición, más mujeres se acercaban al convento en silencio, pidiendo ayuda, contando secretos, buscando consuelo. Las puertas de Santa Inés, antes reservadas a la clausura, se convirtieron discretamente en un refugio. Con permiso velado de la hermana Inés, Celeste pasó a acoger a esas mujeres en una sala deshabilitada de la parte trasera del convento. Un antiguo depósito de mantos litúrgicos que transformó con cuidado y simplicidad en un espacio de escucha. Lo llamaban el Rincón de las Confidencias. Allí, sin títulos ni velos, las historias salían a la luz. Una criada abandonada embarazada por el hijo de un vizconde, una señora a la que le quitaron la dote a la fuerza su hermano tras la muerte de sus padres. Una joven forzada al silencio, tras presenciar la violencia de un noble contra su propia esposa. Celeste escuchaba a cada una con atención, nunca interrumpía. Cuando hablaba era con delicadeza, como quien cose con hilo fino un tejido rasgado. Sus palabras no eran consejos, eran presencia. Fue una tarde lluviosa que una figura inesperada cruzó los portones del convento: Anabel Roldán. El capuz empapado escondía parte de su rostro pecoso, pero los ojos, inflamados de determinación, no dejaban dudas. Celeste la reconoció apenas se quitó la capa. Por un instante, ninguna de las dos habló. Después se abrazaron, no como dama y criada, sino como dos mujeres que sobrevivieron al mismo naufragio. Anabel, ahora fugitiva de la casa Montalvo, se había revelado valiente. Había escapado por la noche con solo una bolsa de ropa y un puñado de monedas después de haber sido degradada y amenazada por don Gerardo. Había venido a pie por buena parte del camino, escondiéndose de cocheros y guardias. «Quieren borrarla a usted, mi señora», dijo con los ojos húmedos, «pero hay cosas que ni el fuego puede quemar». Con el apoyo de la hermana Inés, Anabel pasó a vivir discretamente en el convento, ayudando a Celeste a organizar el refugio improvisado. Cuidaba la ropa, preparaba té, anotaba nombres con letra menuda en un libro de tapa oscura. Se había convertido en el brazo derecho de Celeste. Juntas, crearon rutinas para acoger a las mujeres en horarios alternados, distribuyendo mantas, pan y palabras. Mientras tanto, en la Ciudad de México, un descubrimiento comenzaba a inquietar el alma de Adrián Montalvo. Durante la reforma de una de las bibliotecas del ala sur de la residencia, un criado encontró una caja de madera escondida detrás de un estante. Dentro, cartas antiguas, cuadernos de recetas y un diario. Pertenecía a la señora Carmen,
gobernanta de la casa por más de 2 décadas y fallecida poco después del matrimonio del duque. Adrián, curioso, llevó el diario a su escritorio. Las primeras páginas trataban de asuntos domésticos, conteo de empleados, menús para banquetes, fechas de visitas, pero entre las hojas finales, algo lo hizo estremecer. Noche anterior al matrimonio del joven amo, don Gerardo me pidió que retirara papel del escritorio. Dijo que escribiría un mensaje importante. Noté que imitó la letra de la señorita Heredia con una perfección asombrosa. Dudé, pero no me atreví a preguntar. Adrián dejó caer el diario sobre la mesa. La sangre pareció escurrirse de sus venas. El nombre de Celeste ardía en aquellas páginas como una herida reabierta. Se levantó de súbito, caminando de un lado a otro de la sala, las manos en el cabello, el recuerdo del billete, de la forma en que la había mirado, de la decisión cruel que había tomado sin siquiera permitirle hablar. El peso de la duda cayó sobre él con el estruendo de 1000 espadas. La duda se volvió insoportable. El silencio que él pensaba haber controlado ahora comenzaba a gritar. En San Miguel de Allende, mientras él temblaba ante un diario antiguo, Celeste escribía su próximo texto. El título: Aquella que cayó al mundo con una mirada. Y aunque el nombre de ella no estaba allí, los ojos de quien lo leyera sabrían reconocer, porque algunas voces, incluso en silencio, son imposibles de ignorar. Y Celeste Heredia, sin saberlo, comenzaba a volverse imposible de olvidar. Ciudad de México, finales de junio de 1872. El cielo estaba nublado y la ciudad parecía respirar entre cortinas de humo y el sonido distante de las carrozas. En la residencia de los Montalvo, el silencio ya no era señal de paz. Era una presencia incómoda, casi sofocante. Adrián caminaba por los pasillos del palacio como un hombre atormentado. Desde la lectura del diario de la señora Carmen, algo dentro de él se había roto de modo irreversible. El orgullo que siempre había sido su coraza, ahora le pesaba como una armadura en ruinas. Había pasado días revisando la biblioteca, confrontando memorias y detalles que antes había ignorado. Los recuerdos venían en fragmentos, el billete sobre la mesa, la caligrafía tan familiar que ni le había causado duda, la mirada herida de Celeste cuando intentó explicarse. Ahora cada gesto suyo parecía manchado por la certeza de que había errado de forma cruel y cobarde. La duda ya no era duda, era culpa. Se determinó entonces a descubrir la verdad hasta el final, no por curiosidad, sino por necesidad. Necesitaba estar seguro antes de enfrentar el infierno que el propio orgullo había creado. Partió temprano bajo el disfraz de una visita administrativa. Las calles de la colonia Roma, aún húmedas por la lluvia, reflejaban el brillo de los faroles. Su cochero lo seguía callado, y Adrián, con la mirada fija en la ventana, parecía ver solo fantasmas. La primera parada fue la imprenta que servía a la familia Montalvo hacía décadas, un pequeño taller discreto en la calle de Tacuba, cuyo dueño, don Ramiro, lo conocía desde niño. El olor a tinta y papel llenaba el aire. El viejo impresor se inclinó respetuosamente, limpiándose las manos manchadas de negro. Su Excelencia, un honor raro. ¿En qué puedo servirle? Adrián, con la voz contenida, le mostró un fragmento de papel que había guardado todos esos meses, el mismo tipo en que había sido escrito el billete que arruinó el matrimonio. Este papel es suyo, ¿no es así? El hombre examinó el pedazo a la luz de la ventana. Sí, Excelencia, es papel de lino francés. El pedido era exclusivo de su casa, producido solo para correspondencias oficiales de los Montalvo. La confirmación cayó sobre Adrián como un golpe, pero necesitaba ir más allá. ¿Usted recuerda quién vino a buscar los últimos lotes antes de mi matrimonio? El impresor dudó, se rascó la barbilla y respondió: fue don Gerardo, si mal no recuerdo. Pidió un rollo entero y algunas plumas nuevas. Dijo que eran para preparar votos e invitaciones. Nada sospechoso. El corazón de Adrián latió. Era el hilo que faltaba. Y en cuanto a la caligrafía, la reconocería si fuera de mi hermano. Don Ramiro sonrió con timidez. Difícil decirlo, pero puedo recomendar a alguien que sabría. El maestro calígrafo, don Manuel, trabajó con nosotros en la impresión de sus documentos de bautismo y de matrimonio.
Él reconocería un trazo de ojos cerrados. Sin perder tiempo, Adrián partió. Don Manuel vivía en una casita modesta en los alrededores de Coyoacán, rodeada de tejas y por el murmullo de un pequeño arroyo. Era un hombre de manos finas y gafas redondeadas, con la serenidad de los que viven entre letras y silencio. Recibió al duque con humildad, sin esconder el asombro. Hace muchos años que no veo a su excelencia. ¿Todavía escribe con tinta negra?, preguntó intentando suavizar el aire tenso. Adrián respondió solo con una mirada. «Necesito sus ojos, no sus cortesías», le entregó el billete. El hombre lo estudió minuciosamente, pasó los dedos por las curvas de las letras, analizó el trazo de las líneas y el modo como el tintero había sido presionado. Por fin, suspiró. «No puedo garantizar con el 100% de certeza, pero diría que esta letra no es femenina. Es la de un hombre entrenado para imitar. Las G y las I son idénticas a las de don Gerardo. Yo mismo ya he copiado cartas dictadas por él. El trazo es muy firme para una dama». Adrián cerró los ojos. Era como si el aire de la sala se le escapara. La verdad ahora tenía forma, olor y nombre. El nombre de su hermano Gerardo. La vuelta a casa fue una marcha silenciosa. Al atravesar el gran corredor de mármol, vio a Gerardo sentado en el salón principal, rodeado de papeles y puros. Parecía completamente a gusto, como si la casa fuera suya. Cuando lo vio, se levantó con aquella sonrisa cínica que Adrián conocía desde la infancia, la sonrisa de los que jamás se arrepienten. «Hermano», dijo Gerardo con falsa ligereza, «¿a qué debo el placer de esa expresión sombría? Parece que viste un fantasma». Adrián se acercó lentamente, sosteniendo el billete entre los dedos. «Tal vez sí, el fantasma del honor que sepultaste». Gerardo arqueó las cejas, divirtiéndose con el tono trágico. «Siempre tan dramático. Pensaba que ya habíamos superado el asunto. La pobre Celeste ya se conformó, supongo». La mención del nombre de ella encendió algo en Adrián, algo que quemaba. «Fuiste tú», dijo con voz grave y controlada. «Tú escribiste el billete, usaste el papel del ducado, falsificaste su caligrafía y destruiste una vida». Gerardo no negó, no se defendió, solo dio una calada a su puro y con una media sonrisa respondió: «¿Destruir? No, Adrián. Corregí un error. Aquella mujer nunca perteneció a nuestro mundo. Era una flor del campo que intentaste plantar en mármol. Yo solo anticipé lo inevitable». Adrián lo encaró en silencio. La sangre pulsaba en sus sienes. «Y lo inevitable, según tú, es la deshonra, la mentira». «Lo inevitable», replicó Gerardo impasible, «es que hombres como nosotros no podemos darnos el lujo de debilidades sentimentales. Tú siempre fuiste el idealista, yo el pragmático. Ella te arrastraría a la ruina, hermano. Yo solo te salvé». La calma en sus palabras era peor que el veneno. Adrián dio un paso adelante. «No», murmuró con los ojos humedecidos. «Tú me destruiste y destruiste a la única persona que aún creía que yo tenía alma». El silencio entre los dos se convirtió en una guerra sin armas. Gerardo desvió la mirada, tal vez por un segundo de culpa, pero pronto se recompuso. «La vida está hecha de elecciones. Hice la mía. Haz la tuya y te recomiendo que no menciones el asunto al Parlamento», dijo, apagando el puro y dándose la vuelta para salir. No conviene a un duque parecer vulnerable. Cuando se quedó solo, Adrián percibió que las manos le temblaban. Caminó hasta la ventana, el corazón en desorden. La ciudad ante él se movía en cenizas, como si todo a su alrededor hubiera perdido color. Pensó en Celeste, en su mirada callada, en su despedida sin palabras. La imagen de ella sola en la carroza regresó con fuerza casi física. Era necesario reparar, aunque eso significara rasgar su propio nombre. Durante toda la noche permaneció despierto, releyendo el diario de la gobernanta, el testimonio del impresor y el billete. Cada línea era una confesión. Al amanecer, el primer rayo de sol atravesó la cortina y se posó sobre el sello de cera del ducado, ahora roto. Él se levantó, llamó al cochero. «Prepara todo, partiremos para San Miguel de Allende».
El criado dudó. ¿Debo avisar a don Gerardo? Adrián respondió con firmeza. No. Esta vez él se quedará en la oscuridad, así como me mantuvo a mí todos estos años. Subió las escaleras a la habitación, donde una maleta antigua aún guardaba algunas ropas de viaje. Al abrirla, vio el pañuelo de lino bordado que Celeste había olvidado allí, el mismo que ella había usado la mañana después de la boda. Pasó los dedos sobre las iniciales CH, y el mundo pareció detenerse. No había perdón que borrara el pasado, pero tal vez había redención. Y en ese instante se juró a sí mismo que cruzaría todo México, si fuera necesario, para encontrarla, no como duque, sino como hombre, un hombre dispuesto a devolverle lo que le habían quitado, la verdad. Y quién sabe si el destino permitiera la propia vida que él había roto. El cielo de San Miguel de Allende lloraba. Llovía como si el propio tiempo deseara lavar el polvo de los errores, de las ausencias, de las palabras no dichas. La ciudad, envuelta en niebla, parecía suspendida entre el pasado y el presente. Las calles de piedra brillaban bajo el agua que escurría silenciosa por las aceras, y el sonido de los cascos de los caballos se mezclaba con el chasquido rítmico de la lluvia en los tejados. La carroza del duque de Montalvo se detuvo frente al convento de Santa Inés poco después del mediodía, cuando el cielo ya parecía no conocer otro tono además del gris. Adrián descendió sin esperar ayuda. Vestía un gabán oscuro que se pegaba al cuerpo bajo la humedad persistente. El rostro rígido ocultaba un torbellino de sensaciones. El capuz de la capa le sombreaba la mirada, pero no lo suficiente para esconder el peso en los ojos, ojos que ya no eran los mismos de un mes atrás. Él atravesó el portón con pasos lentos. Cada paso sobre las piedras mojadas parecía una confesión, un pedido, una súplica sin palabras. Fue recibido por una joven monja que, al verlo, dudó. Nunca nadie con aquel porte había cruzado aquellos portones. Adrián inclinó ligeramente la cabeza, sin arrogancia pero con urgencia. «Vine por Celeste Heredia. Necesito verla». La monja, confusa, lanzó una mirada al interior del convento. «Ella ya no vive aquí, señor. Hace algunas semanas se mudó a una casa en los alrededores. Ayuda a mujeres del pueblo, orienta, acoge. El convento lo permitió, pero no creo que desee recibir visitas». El dolor le recorrió el pecho como una cuchilla. Él agradeció con un gesto, retrocedió 2 pasos y se dio la vuelta. Sabía que no podía esperar otra cosa, pero no desistiría. No ahora. Le tomó algunas horas encontrarla. Subiendo una calle estrecha de adoquines, observó un pequeño grupo de mujeres reunidas bajo el portal de una plaza circular. Incluso bajo la lluvia fina, ellas escuchaban atentamente a la figura en el centro. Era ella, Celeste. Estaba de pie con los cabellos castaño oscuro, recogidos en un chongo de lado firme, envuelta en un vestido color durazno quemado, simple, pero elegante, con un chal de lana clara sobre los hombros. Sus ojos estaban vueltos hacia las mujeres, no percibiendo la aproximación. Hablaba con serenidad, los gestos contenidos, la postura erguida. Había algo en su presencia que silenciaba todo a su alrededor, una fuerza contenida que no existía antes. Adrián permaneció a distancia, escondido bajo la solapa de la capa, observándola con reverencia. Era ella, y al mismo tiempo, no era. Aquella no era la esposa frágil que había aceptado un matrimonio por deber. Aquella era una mujer entera construida sobre las cenizas del abandono. Cuando las mujeres comenzaron a dispersarse, él avanzó. Celeste sintió el peso de la mirada antes de verlo, y al volverse, se detuvo. El mundo se detuvo con ella. Los ojos de él encontraron los de ella con una intensidad que dispensaba palabras. Por un segundo eterno nada más existió. Ninguna lluvia, ninguna plaza, ningún pasado, solo el espacio entre los dos, lleno de todo lo que quedó por decir. Él se quitó el capuz. El agua escurría por sus cabellos oscuros, ahora un poco más largos, despeinados. El rostro parecía más delgado, más marcado, pero la mirada era otra. Era arrepentida, humana, desnuda. «Celeste», dijo él con la voz ronca, «yo no espero ser perdonado, pero necesitaba verla».
Necesitaba arrodillarme ante la mujer que maltraté con mi silencio. Y sin dudar, se arrodilló allí mismo sobre el suelo empapado delante de ella. Los transeúntes miraron con sorpresa. Algunas de las mujeres del refugio se voltearon sobresaltadas, pero Celeste permaneció inmóvil. Él sacó del bolsillo interno de la capa un sobre. Estaba un poco mojado, pero el sello estaba intacto. Aquí están las pruebas, el billete, la caligrafía, el diario de la gobernanta. Fui engañado por mi propio hermano y fui débil, ciegamente orgulloso. Los ojos de él, ahora rojos, no se desviaban de los de ella. Lo leí, lo releí y percibí que no hay castigo mayor que tener que vivir sabiendo que destruí a la mujer que podría haber sido mi hogar. Celeste extendió la mano y tomó el sobre. No lo abrió, solo lo sostuvo con firmeza, como quien recoge una verdad demasiado tardía. ¿Está en busca de absolución, Su Excelencia?, preguntó ella con voz firme, pero sin hostilidad. Adrián permaneció arrodillado. Estoy en busca de justicia y de un modo de devolverle la voz que silencié. Ella miró a su alrededor. La plaza estaba casi vacía. La lluvia persistente hacía que los árboles se mecieran suavemente. El cielo parecía escuchar. No me arrodillé ante la nobleza para ser tratada como escándalo. No me callé ante cartas que no escribí. No me voy a callar ahora. Hubo un breve silencio. La emoción estaba en el aire como electricidad suspendida. Usted partió sin permitirme un gesto y ahora regresa esperando que mi dolor se doblegue a su arrepentimiento. Su voz no temblaba. No soy más la mujer que dejó atrás. No soy la sombra de un nombre y no volveré para ser apéndice de un título. Las palabras duras no fueron crueles, fueron justas, verdaderas. Adrián bajó la mirada. El lodo le manchaba las rodillas, pero él no se movió. Lo sé, dijo bajo, y no espero que regrese. Solo quería que supiera quién fui y quién estoy intentando ser. Celeste respiró hondo. Una brisa más fría pasó entre los dos. Las palabras ya no me bastan, dijo. Si quiere probar que cambió, tendrá que caminar, pero no delante de mí ni detrás, a mi lado. Adrián la encaró y por primera vez sonrió. Una sonrisa triste, humilde. Ella guardó el sobre dentro del bolso y se dio la vuelta. Caminó en dirección a la casa modesta, donde el refugio funcionaba, sin mirar atrás. Él permaneció arrodillado por un minuto más. Después se levantó con lentitud. La lluvia seguía firme, pero en su rostro el agua que escurría no era solo del cielo, era del arrepentimiento y de la certeza de que aquel encuentro era solo el inicio de un camino que él tendría que recorrer con el corazón expuesto y los pies en el suelo mojado del error. La mujer que él había despreciado había florecido y ahora sería él quien tendría que merecer estar a su altura. San Miguel de Allende, julio de 1872. El verano aún no había alcanzado los aires con firmeza, pero los vientos habían cambiado, no solo en los cielos grises de México, sino dentro de las estructuras que sostenían el orgullo de la aristocracia, y un nombre en particular, Gerardo Montalvo, comenzaba a temblar sobre sus propios cimientos. La noticia de que Adrián Montalvo había aparecido públicamente en San Miguel de Allende, arrodillándose ante su esposa exiliada, se esparció como chispa sobre heno seco. La sociedad, acostumbrada a escándalos silenciados, ahora se veía ante una historia que no podía ser callada. Un duque arrodillado, una esposa otrora deshonrada, ahora ovacionada por mujeres comunes, y detrás de todo eso, una sombra con nombre y apellido. Don Gerardo. La carroza que lo trajo hasta San Miguel de Allende llegó antes del amanecer. Gerardo bajó con el mismo semblante altivo de siempre, su bastón de plata tintineando ligeramente en el suelo mojado. Su traje oscuro contrastaba con la palidez de su rostro. Había venido para controlar la situación, para desmentir rumores, para aplastar el levantamiento de escándalo que su hermano, en su visión, estaba alimentando con debilidad imperdonable, pero no contaba con lo que encontraría. En el convento de Santa Inés y en los alrededores de la casa que albergaba a Celeste y sus protegidas, los movimientos discretos se habían intensificado. Anabel Roldán,
con su astucia silenciosa, había reunido documentos, testimonios y cartas que hacía semanas mantenía guardados a la espera de que el momento justo llegara. La hermana Inés, con su prestigio silencioso entre el clero y algunos magistrados locales, garantizó que nada fuera ignorado, y Celeste, en su nueva posición de fuerza moral y dignidad irrefutable, unió esas piezas con elegancia y firmeza. El dossier fue sellado y entregado al juez local de San Miguel de Allende, licenciado Horacio Olvera, un hombre conocido por su rigidez moral y por su aversión a la manipulación aristocrática. El contenido del sobre hizo que él convocara una audiencia formal, aunque informal, a los ojos de la corona. El alcance era claro: investigar la posible falsificación de una correspondencia privada usada como justificación para el exilio de una duquesa legítima. Cuando Gerardo fue notificado, se rió. Una farsa sentimental armada por una mujer resentida, dijo, arrojando la carta sobre la chimenea de la posada. Esto se resolverá en una mañana, pero no se resolvió. En el salón del tribunal improvisado, la atmósfera era densa. Al centro, el juez Olvera con sus vestimentas oscuras y una expresión impenetrable. De un lado, Celeste Heredia, vestida con un traje discreto de algodón marrón oscuro, con los cabellos recogidos en un chongo impecable, sin adornos. A su lado, Anabel y la hermana Inés sentadas con postura digna, como testigos silenciosas. Del otro lado, Gerardo, con su bastón y aire de desdén, como si todo aquello fuera un teatro de mal gusto. Adrián no estaba en la sala. Prefirió mantenerse alejado, observando de lejos, como si supiera que aquella batalla era de Celeste y que ahora ella tenía el derecho de conducirla con sus propias manos. El juez pidió silencio. Don Gerardo Montalvo está aquí como ciudadano, no como noble. Las pruebas que se nos han presentado son serias. Involucran falsificación, calumnia y manipulación de bienes. La señora Heredia tiene derecho a la palabra. Celeste se levantó. Su voz era serena. Excelencia, no pido venganza, pido justicia, no solo por mí, sino por todas las mujeres que son silenciadas por hombres en posición de poder. Fui exiliada con base en un billete falso. Fui tratada como criminal por ser mujer, por ser esposa. Aquí están las pruebas. Entregó una carpeta con copias del billete, el análisis del calígrafo don Manuel, el testimonio del impresor don Ramiro y el diario de la gobernanta Carmen. Y don Gerardo, prosiguió ella, volviéndose con lentitud hacia él. Este hombre se aprovechó de la confianza de su hermano, del silencio de la criada, de la ausencia de una testigo, y destruyó una vida para satisfacer su propio orgullo herido. Gerardo, al ver las pruebas siendo leídas en voz alta, aún intentó reaccionar. Esto es una invención, un teatrito. Nada de esto tiene valor legal, es un ataque personal. El juez levantó la mano. Don Montalvo, ya tenemos 3 testimonios que confirman su caligrafía y su pedido a la imprenta de papel exclusivo de la familia. Y ahora tenemos algo más. La voz de Anabel cortó el salón. Yo lo escuché. Escuché a usted decir que no había más duquesa, que el nombre Heredia debería ser olvidado. Yo era criada en la casa Montalvo. Fui degradada por intentar enviar una carta a la señora Celeste. Fui amenazada por mantenerme leal. Los ojos de Gerardo quemaban de ira. Intentó levantarse, pero el juez se lo impidió. Está bajo investigación, señor. Le recomiendo que piense con cautela. Silencio. Un silencio denso. El tipo de silencio que antecede caídas. La respiración de Gerardo se volvió pesada. Él miró a Celeste y por primera vez vio no a la novia que había rechazado sus galanteos años atrás, no a la esposa silenciosa de su hermano, sino a una mujer entera, inalcanzable, inmensamente mayor de lo que él había osado imaginar. Soltó el bastón, que cayó con estruendo al suelo, pasó las manos por sus cabellos grises y susurró en un tono de rendición. Sí, yo escribí el billete. Lo hice por venganza, por orgullo, por necedad. Creí que estaba protegiendo a mi hermano, pero en el fondo quería castigar a la mujer que me despreció. La confesión resonó como un trueno. El juez suspiró y anotó calmadamente.
El reconocimiento está registrado. El caso será remitido a las autoridades superiores de la corona. Usted será juzgado formalmente en la Ciudad de México y hasta entonces estará bajo vigilancia de la guardia local. Gerardo no dijo nada más. Al salir del salón, la multitud que se había formado afuera reaccionó con alboroto. Algunos aplaudieron discretamente, otros, escandalizados, murmuraban críticas a la osadía de Celeste. Era inconcebible para ciertos círculos que una mujer pudiera arruinar el nombre de un caballero, incluso cuando ese caballero fuera un canalla. Pero para Celeste no importaba. El peso de la injusticia comenzaba por fin a salir de sus hombros, no por venganza, sino por verdad. Y la verdad era el suelo fértil donde se plantan nuevas vidas. Del otro lado de la calle, Adrián observaba todo de lejos. Vio cuando ella salió, con el rostro erguido, sin lágrimas, sin sonrisas, solo con dignidad. Y en ese instante supo, ese era el inicio de algo, no de un nuevo comienzo romántico, sino de un ciclo nuevo, donde el dolor sería finalmente devuelto a quien lo merecía, y donde la mujer que un día fuera silenciada ahora hacía que el mundo escuchara. San Miguel de Allende, mediados de julio de 1872. El día amaneció en silencio, como si incluso la naturaleza supiera que algo solemne estaba a punto de suceder. El cielo aún guardaba vestigios de la lluvia de la noche anterior, pero los primeros rayos de sol, tímidos y pálidos, despuntaban entre las nubes, como si intentaran iluminar un nuevo inicio, o al menos un gesto de redención. La ciudad despertaba con rumores. En las panaderías, en los mercados, en los jardines, donde las señoras cosían en silencio. El tema era uno solo. El duque de Montalvo había convocado una audiencia pública y no solo eso, habría una declaración oficial. Algunos murmuraban que era sobre política, otros que se trataba de un comunicado sobre su hermano, ahora bajo investigación. Pero entre las mujeres que frecuentaban el refugio de Celeste Heredia, la noticia se esparcía con otro tono, un susurro casi sagrado. Él lo haría delante de ella. La plaza central de San Miguel de Allende fue elegida como lugar de la audiencia. Un pequeño escenario fue montado frente a la antigua fuente romana, entre columnas de piedra cubiertas por musgo y glicinas colgantes. Las autoridades locales estaban presentes. El juez Olvera, de postura imponente, representantes del clero, periodistas de la Ciudad de México y de la propia ciudad, señoras de la aristocracia, algunas curiosas, otras indignadas, y rodeando a todos ellos las mujeres del pueblo, con los ojos atentos y la esperanza contenida en el pecho. Celeste llegó sin alarde. Vestía un traje de lana en tono profundo, sobrio, pero de corte impecable, con botones forrados y puños de encaje discreto. El chongo bajo recogía sus cabellos con elegancia y no había ningún adorno sobre la cabeza. A su lado estaban la hermana Inés y Anabel Roldán, sus aliadas silenciosas, sus columnas. La multitud abrió el camino cuando ella pasó, no por título, sino por respeto. Del otro lado de la plaza, Adrián Montalvo aguardaba. Vestía con austeridad, saco de lana oscura, corbata gris, sin medallas, sin insignias. No había brillo, solo gravedad. En sus ojos había cansancio, pero también resolución. Por primera vez en muchos años, él no cargaba consigo el peso del orgullo, solo el de un arrepentimiento sincero. Subió al escenario con pasos firmes. El silencio se hizo absoluto. El juez hizo una señal y él se acercó al púlpito improvisado. Respiró hondo. Sacó del bolsillo una hoja doblada con cuidado y leyó: Señores y señoras, pueblo de San Miguel de Allende, y todos los que aquí vinieron para escuchar lo que yo mismo silencié por mucho tiempo. La voz de él sonaba firme, pero cada palabra era una cuchilla, atravesando la propia carne. Soy Adrián Montalvo, duque de Montalvo, un hombre que durante toda la vida creyó que el silencio preservaba el honor, que la dureza escondía la debilidad y que el poder era suficiente para mantener el orden del mundo. Hizo una breve pausa.
Ningún sonido se oía más allá del viento leve que hacía que las hojas bailaran sobre la fuente. Pero la verdad es que yo fui débil, fui injusto y fui cruel. Hace más de 2 meses exilié de mi casa y de mi vida a una mujer que jamás me ofendió. Una esposa a la que yo debería proteger, pero preferí escuchar mentiras. Elegí la conveniencia de la duda en lugar de la valentía de escuchar. Los murmullos crecieron entre los invitados aristocráticos. Algunas señoras voltearon los rostros. El juez se mantuvo impasible. El billete que usé como justificación para alejar a Celeste Heredia fue forjado, falsificado, comprobablemente manipulado por mi hermano, don Gerardo Montalvo, movido por intereses personales y venganza. Yo, cegado por mi vanidad y por las presiones del título, no cuestioné, no investigué y, sobre todo, no di a mi esposa el derecho de defenderse. Un leve temblor pasó por la voz de él en ese punto, pero no cedió. Siguió. Hoy ante esta ciudad, esta plaza, ante la señora que injustamente herí, vengo a hacer lo que debería haber sido hecho el primer día, reconocer. Silencio absoluto. Un pájaro se posó sobre el borde de la fuente, como si hasta la naturaleza esperara el desenlace. Reconozco la honorabilidad, la dignidad y la fuerza de Celeste Heredia, una mujer que no solo sobrevivió al abandono, sino que floreció no al margen de la sociedad, sino por encima de ella. Y como símbolo de mi arrepentimiento, y no de un gesto heroico, anuncio 3 decisiones. Él levantó la mirada, y entonces, con la voz firme, enumeró. Primero, donaré parte de las tierras del Ducado de Montalvo para la creación de 3 refugios permanentes para mujeres en situación de vulnerabilidad. Serán administrados de forma independiente y cada uno tendrá el nombre de una de las fundadoras del refugio de San Miguel de Allende. Un murmullo de conmoción resonó entre las mujeres. Algunas se miraron, otras llevaron la mano a la boca. Anabel apretó los dedos de la hermana Inés con emoción contenida. Segundo, renunciaré por tiempo indeterminado al liderazgo de la Casa Montalvo. Las decisiones administrativas serán entregadas a un consejo neutro, hasta que todos los daños causados por mi omisión y por los actos de mi hermano sean reparados. El juez Olvera inclinó ligeramente la cabeza, reconocimiento oficial. Y por fin, Adrián inspiró profundamente. Me arrodillo ahora no para implorar amor, sino para reconocer la dignidad de aquella que fui incapaz de proteger. Y ante todos, sin dudar, se arrodilló en el centro del escenario, volviéndose hacia Celeste. Sus rodillas tocaron el suelo mojado. La capa oscura se esparció alrededor de él como la sombra de todo lo que había sido y que ahora dejaba atrás. El silencio era tan profundo que se oía el sonido del agua en la fuente detrás. Celeste caminó lentamente hasta él. No había lágrimas en su rostro, ni enojo, solo una mirada cargada de todo lo que había sido callado. Ella se detuvo delante de él por largos segundos, los ojos fijos en los de él. El mundo entero parecía contener la respiración. «Hay cosas que no se borran», dijo ella con voz suave, pero firme. «Pero hay gestos que pueden abrir caminos y este fue uno de ellos». Ella no le extendió la mano, no lo levantó, solo se inclinó ligeramente en reverencia. Después se dio la vuelta y bajó del escenario, no como esposa de un duque, sino como mujer que tuvo su verdad reconocida ante el mundo. Y en ese día, ante nobles y plebeyos, el poder cambió de forma, porque la grandeza ya no estaba en el título, estaba en el acto de reparar y en el silencio transformado en voz. Ciudad de México, agosto de 1872. El verano se apoderaba de la ciudad con una elegancia sutil. Los árboles de la Plaza de la Reforma exhalaban un perfume fresco. Las damas desfilaban con vestidos de algodón ligero y sombreros adornados con plumas. Y los salones de la aristocracia retomaban su rutina de eventos sociales con entusiasmo. Pero entre los convites bordados en oro y las fiestas anunciadas en los periódicos, un nombre causaba murmullo: Celeste Heredia. Después de semanas de conmoción en torno al escándalo que involucraba a los Montalvo, de la confesión pública de Gerardo y del acto de reparación del duque Adrián, las atenciones se volvían hacia la mujer que, sin levantar la voz,
había hecho que una nación entera la escuchara. Era ella quien hablaría esa noche en un evento benéfico en la Sociedad de Damas Progresistas de la Ciudad de México, una organización recién fundada por viudas de guerra y filántropas interesadas en ampliar los derechos femeninos. El salón era vasto e imponente. Paredes en tono marfil, candelabros de cristal, largas mesas con arreglos de lavanda y papelería fina sobre cada asiento. El público estaba compuesto por nobles y plebeyos, políticos liberales, damas influyentes, periodistas, y entre ellos, discretamente posicionado en la fila central, Adrián. Vestía de manera sobria, con un traje oscuro, la corbata gris sujeta por un alfiler simple. Ninguna insignia, ninguna señal de título, solo los ojos fijos en el escenario donde en breve ella estaría. Celeste llegó puntualmente. Acompañada por Anabel y la hermana Inés, fue recibida con murmullos, algunos respetuosos, otros curiosos. Vestía un traje en tono vino quemado, con mangas largas de seda y botones antiguos heredados de su madre. El cabello, recogido con precisión en un chongo bajo, dejaba a la vista solo un mechón suelto, que caía suavemente sobre la sien. El rostro, tranquilo y sereno, transmitía algo que ninguna joya podría imitar: autoridad moral. Al ser llamada al púlpito, el salón se silenció. Celeste subió los escalones con ligereza y se posicionó delante de la multitud. No leyó ningún discurso, no llevaba papeles, solo sus propias palabras. Señoras y señores, durante mucho tiempo creí que el silencio era un castigo, que cuando el mundo nos calla es porque perdimos nuestro valor. Aprendí con dolor que no. El silencio a veces es el suelo donde germinan las semillas más fuertes. Hubo un leve murmullo entre las damas presentes. Algunos rostros más rígidos se suavizaron. Fui silenciada por rumores, exiliada por un billete, olvidada por aquellos que me prometieron protección. Pero no morí, no me quebré. Solo necesité aprender a escuchar lo que había dentro de mí. Y lo que escuché no era ruido, era verdad. La voz de ella era serena, firme, profundamente envolvente. Y es por eso que hoy estoy aquí para decir que ninguna mujer, por más callada que esté, es invisible. Ninguna ausencia justifica la injusticia y ningún dolor, por más silencioso, debe ser ignorado. Adrián bajó los ojos. Las palabras de ella lo atravesaban como viento frío sobre una herida abierta, pero también como bálsamo. Era la primera vez que la oía hablar para el mundo, y todo en ella era presencia. Este salón está lleno de personas con títulos, nombres, poder, pero lo que nos hace realmente importantes no son los apellidos, son las elecciones. Y hoy, por primera vez en mi vida, hago una elección que es solo mía. Ella miró al público y entonces, sin dudar, posó los ojos sobre Adrián. Los dos se encontraron en silencio. No había censura ni dolor. Había algo más profundo: reconocimiento. Elijo seguir caminando, no detrás, no delante de nadie, sino al lado de aquellos que tengan la valentía de volver a empezar, sin garantías, sin exigencias, solo con verdad. El salón entonces permaneció en silencio por un instante que pareció durar siglos. Al final de su discurso no hubo aplausos estruendosos, hubo respeto, hubo lágrimas discretas, hubo sonrisas contenidas, hubo la reverencia silenciosa de quien sabe que presenció algo raro. Celeste bajó los escalones con la misma ligereza con que había subido y al cruzar el salón en dirección a la salida, se detuvo delante de Adrián. Él se levantó sorprendido, confuso, tal vez sin saber qué esperar. Ella le extendió la mano, un gesto simple, pero allí delante de todos aquel toque lo decía todo. Caminemos. Él le sostuvo la mano con suavidad. Si me lo permite, siempre a su lado. No había promesas, no había juramentos, pero había algo más valioso: intención verdadera. Los dos salieron del salón entre miradas de asombro y admiración. Algunos cuchicheaban, otros solo observaban, pero para Celeste lo que importaba no era lo que decían, sino lo que sentía. Y por primera vez ella sentía libertad.
libertad de elegir, libertad de no depender, libertad de amar, no por obligación, sino por respeto. La calle estaba fresca y la brisa nocturna balanceaba las ramas de los árboles de la Plaza de la Reforma. Celeste apretó ligeramente los dedos de Adrián y él sonrió casi sin creerlo. Ninguno de los dos sabía lo que vendría, pero ambos sabían lo que no se repetiría. El silencio impuesto, la ausencia sin nombre, el amor sin dignidad. Esa noche, bajo las luces tenues de la Ciudad de México, no era más la duquesa exiliada que caminaba por las aceras de piedra, era Celeste, entera, y a su lado un hombre que había aprendido tarde, pero con sinceridad, el valor de un nombre dicho con respeto. Y así comenzaba una nueva historia, no un cuento de hadas, sino una construcción real, paciente, hecha de palabras dichas, de escucha honesta y de amor que no necesitaba ser mendigado. La historia de dos que se habían perdido, pero ahora, por fin, caminaban lado a lado. San Miguel de Allende, finales de agosto de 1872. El amanecer había surgido con una luz serena, sin prisa. Los árboles del campo se mecían suavemente con el viento, y los campos alrededor de la propiedad de la Casa Montejo, antes silenciosa y olvidada, ahora exhalaban vida. En la entrada principal, los portones de hierro forjado estaban abiertos por primera vez en años, y encima de ellos, una placa recién instalada traía, en letras finamente talladas, el nuevo nombre del lugar: Casa de las Voces Liberadas. La antigua propiedad rural de los Montalvo, alejada de las miradas de la sociedad y por mucho tiempo descuidada, había sido restaurada no con ostentación, sino con propósito. Los vitrales habían sido lavados, los jardines replantados con especies locales y hierbas medicinales, los cuartos transformados en dormitorios acogedores, los salones antes oscuros convertidos en salas de escucha, acogida y formación. Allí no había lujo, había cura. Celeste caminaba por los pasillos con una mirada atenta y gentil. Vestía un traje de lino crudo, con detalles de encaje artesanal y mangas 3x4. Un modelo simple que contrastaba con la imponencia de lo que ella representaba. El cabello, siempre recogido con elegancia, ese día había sido adornado con un pequeño broche de nácar discreto, pero significativo. Sus pasos eran tranquilos, pero determinados. Había en su presencia la fuerza de quien venció sin necesidad de aplastar a nadie. Esa mañana, ella pasaba por cada habitación saludando a las residentes con una sonrisa leve. Eran jóvenes y mujeres maduras, venidas de diversas partes del país, cada una con una historia de silenciación, abandono, injusticia. Algunas cosían, otras escribían, otras aún solo se sentaban en los jardines y dejaban pasar el tiempo, intentando comprender qué significaba, al fin, tener un lugar seguro. Y todas, sin excepción, llamaban a Celeste señora, pero con el respeto que se tiene por una guía, no por una dama intocable. Anabel Roldán, ahora con los cabellos recogidos en una trenza más suelta y el rostro lleno de color, coordinaba la rutina de la casa. Cuidaba las comidas, los horarios, los materiales de enseñanza y la organización de las actividades. Pasaba por los pasillos con un cuaderno en las manos, anotando pedidos, necesidades, ideas. Y cuando se cruzaba con Celeste, la mirada entre ellas era de hermandad, una conexión nacida del dolor, pero moldeada por la reconstrucción. La hermana Inés, por su parte, había recibido una distinción simbólica en la parroquia local por su dedicación a las mujeres y la fe transformadora. Continuaba visitando el convento, pero ahora pasaba la mayor parte de los días en la Casa Montejo, donde ofrecía orientaciones espirituales y lideraba círculos de lectura entre las internas. Era la abuela que muchas nunca tuvieron. Aquel día, sin embargo, no era como los otros. En la parte trasera de la casa, donde un gran árbol sombreaba el césped, había sido montado un pequeño altar con flores recogidas por las residentes, una alfombra de lino blanco y sillas simples en fila. Allí tendría lugar la renovación de los votos matrimoniales entre Celeste y Adrián. No por tradición, no por protocolo, sino por elección. No había coronas, ni rubíes, ni invitaciones impresas en papel dorado. Había solo testigos silenciosos
que conocían la profundidad de aquel gesto. Eran mujeres que habían visto la separación, la injusticia, el exilio, y ahora verían el nuevo comienzo. Adrián llegó poco antes de la ceremonia, solo a pie. Había dejado la carroza a lo lejos. Vestía como un hombre común, traje gris claro, sin insignias, corbata crema y zapatos gastados. Traía en las manos solo una pequeña caja de madera. Al encontrarla en el jardín, sus ojos se suavizaron. Celeste, de frente a la higuera antigua, se volvió hacia él con una sonrisa discreta. No había sorpresa, había encuentro. «Traje esto», dijo él abriendo la caja. Dentro 2 anillos de plata simples, lisos, fueron forjados con parte del metal de la alianza antigua, pero ahora tienen nueva forma. Ella tocó uno de los anillos con los dedos, como si bendijera el gesto. Nueva forma, pero misma esencia. La ceremonia fue conducida por la hermana Inés, quien pronunció pocas palabras, las exactas. Hoy no celebramos un nuevo matrimonio, celebramos una nueva mirada. No hay juramentos, no hay contratos. Hay solo 2 personas que decidieron caminar sin miedo a escuchar y a ser escuchadas. Cuando los votos fueron intercambiados, Celeste no dijo sí, dijo solo caminemos. Y Adrián, con los ojos humedecidos, respondió, a tu lado, donde quieras que sea. No hubo beso. Hubo un apretón de manos, una mirada que decía más que cualquier toque. Las mujeres presentes aplaudieron en silencio. Algunas, emocionadas, derramaron lágrimas discretas. El viento sopló entre las hojas, haciendo que pétalos de lavanda recogidos por las linternas y lanzados en el césped bailaran entre los pies de los 2. Al final de la ceremonia, Celeste caminó hasta una pequeña placa de madera al lado del altar. Pidió que Anabel la ayudara a clavar en el suelo. Estaba escrito: «Aquí ninguna historia es invisible». Fue allí, delante de todas, que ella selló no solo un nuevo comienzo al lado de un hombre, selló un nuevo pacto con el mundo, un lugar donde las voces serían oídas, donde ninguna mujer sería recordada solo por su dolor, sino por su fuerza. Adrián, al verla allí de pie con las manos aún sucias de tierra, entendió que ella jamás sería la esposa del duque. Ella era Celeste Heredia, y eso era más de lo que cualquier título podría alcanzar. Y aquella tarde, bajo la luz dorada del fin del verano, mientras las mujeres bailaban en círculo, mientras Anabel recitaba versos, mientras la hermana Inés sonreía en paz, Celeste alzó los ojos al cielo. El pasado no estaba olvidado, pero estaba redimido, y el futuro, por primera vez, tenía el sonido de las voces liberadas. San Miguel de Allende, primavera de 1880. El sol nacía perezoso sobre los campos floridos, y el viento llevaba el perfume dulce de la lavanda que crecía alrededor de la antigua casa de las voces liberadas. La construcción, antes modesta, ahora era un verdadero refugio, con nuevas salas, salas de enseñanza, talleres de escritura y un pequeño jardín dedicado a las mujeres que allí habían vuelto a empezar sus vidas. Sobre el portón principal, una placa de bronce traía grabado el lema que Celeste había escrito con sus propias manos años atrás. Aquí el silencio se transforma en esperanza. En el patio central, niños corrían entre los rosales, sus risas mezclándose con el canto distante del campanario de la capilla. Eran hijos e hijas de mujeres que un día llegaron a aquella casa sin nada y que ahora plantaban raíces. Entre ellas caminaba Celeste Montalvo, con un libro en las manos y la misma mirada serena de antaño, aunque el tiempo le hubiera dejado trazos sutiles de madurez. El cabello castaño oscuro estaba más claro en las puntas, y el chongo de lado ahora dejaba escapar mechones finos, suavizando su semblante. Detrás de ella, Adrián surgía por el camino de piedra, apoyándose en un bastón simple de nogal. La guerra política, que había librado años antes contra familias que lo querían destituido, le había cobrado el precio de la salud. Un accidente de caballo durante un viaje al norte le había dejado una ligera cojera. Pero cuando miraba a Celeste, era el mismo hombre de mirada firme, el mismo que un día se arrodilló bajo la lluvia de San Miguel de Allende y nunca más levantó el orgullo por encima del amor. ¿Las nuevas alumnas llegaron?, preguntó él acercándose. «Llegaron esta mañana», respondió ella con una sonrisa tranquila.
Son 3. Una de ellas vino de la Ciudad de México, dijo haber leído mis crónicas y pidió refugio. Él sintió, observándola por un instante, admirado. Todavía me sorprende la fuerza de las palabras que escribes. Celeste cerró el libro y posó la mano sobre la de él. No son mis palabras las que cambian el mundo, Adrián. Son las mujeres que las escuchan y deciden hablar. Por un momento, el silencio se instaló entre ellos. Confortable, maduro, el tipo de silencio que solo existe entre dos almas que se conocen profundamente. En el banco de piedra, bajo la higuera antigua, el mismo árbol donde habían renovado sus votos 8 años antes, 2 niños jugaban con hojas y flores, Elías, de 6 años, y Clara, de 4. Los hijos que llegaron tarde como un presente del tiempo eran curiosos, risueños, y tenían el mismo brillo en la mirada de sus padres. Anabel Roldán, ahora una mujer de unos 30 años, atravesaba el patio con un cuaderno y una pluma. Continuaba coordinando la casa, pero también publicaba artículos en periódicos de San Miguel de Allende y la UNAM sobre educación femenina. Se había convertido en un nombre respetado y su voz era escuchada incluso en los círculos políticos. Cuando pasaba por los niños, Elías corría hasta ella y la llamaba tía Anabel, haciéndola sonreír. Más adelante, la hermana Inés caminaba despacio, apoyándose en el brazo de una joven interna. El rostro envejecido irradiaba paz. El convento la había liberado para vivir allí, entre las que un día ayudó a curar. Había recibido reconocimiento público, pero siempre decía que su mayor recompensa era ver la fe florecer en la vida práctica. No todos, sin embargo, tuvieron el mismo destino. Gerardo Montalvo, después de cumplir condena y perder el título, se retiró a una pequeña propiedad en Escocia. Vivió recluido, sin herederos y sin perdón público. El nombre Montalvo permaneció dividido en la memoria del Parlamento, pero la historia es así, preservó lo que importaba, el gesto de redención. Al atardecer, el jardín se llenaba de voces. Celeste reunía a las mujeres y niños bajo la higuera para leer juntos. Algunas analfabetas del pasado ahora leían con firmeza. Elías se acostaba en el regazo de su padre, mientras Clara se acurrucaba a los pies de su madre. «Hoy leeremos un fragmento de un diario», anunció Celeste, abriendo un cuaderno envejecido, escrito hace muchos años por alguien que aprendió que el amor verdadero no es aquel que exige, sino el que escucha. Ella comenzó a leer. Las palabras sonaron como un eco suave de la propia vida de ellos. Y cuando terminó, Adrián levantó la mirada hacia el cielo, donde el sol se despedía, tiñendo las nubes de dorado. «El tiempo fue generoso con nosotros», murmuró él. Celeste respondió con ternura. «No fue el tiempo, mi querido. Fuimos nosotros quienes aprendimos a caminar dentro de él». El campanario sonó a lo lejos. El viento trajo el perfume de las flores nuevas. Y mientras el crepúsculo caía sobre San Miguel de Allende, la casa de las voces liberadas permanecía viva, testigo de un amor que resistió el orgullo, el dolor y los años. En la entrada, una estatua simple de bronce mostraba a una mujer con un libro en la mano y un manto ondeante. En la base, grabadas en letras pequeñas, las últimas palabras que Celeste había escrito en vida mucho tiempo después. El silencio puede herir, pero también puede enseñar a escuchar. Y así, entre ecos, recuerdos y voces liberadas, el amor de ellos no solo sobrevivió, se transformó en legado. Algunas historias no nacen del amor, sino del dolor, y aún así florecen. Celeste fue callada, traicionada, borrada de su propia historia, pero la fuerza que ella descubrió en el silencio transformó la ruina en redención. Esta no es solo una historia de romance, es una historia de reconstrucción, de cómo una mujer considerada descartable se volvió indispensable, de cómo el amor verdadero no exige títulos, sino entrega, y de cómo hasta el más frío de los corazones puede aprender a escuchar. Si esta historia tocó su corazón, cuénteme cuál fue la escena que más le emocionó. Y si llegaron hasta aquí, escriban en los comentarios la palabra recomienzo. Así sabré que llegaron hasta el final y estarán ayudando a nuestro canal a crecer. Si quieren apoyar el trabajo de nuestro equipo, los guiones, las imágenes, la edición,
Cualquier valor a través de Supergracias aquí en YouTube ya hace una gran diferencia. Pero si no pueden ayudar financieramente, no hay problema. Compartir este video con alguien que ama las novelas de época ya es un acto de cariño que nos ayuda mucho. Y no lo olviden, estoy dejando en las tarjetas finales otras historias emocionantes que siguen esta misma línea, con traiciones, nuevos comienzos, redenciones y el tipo de amor que solo quien ya fue silenciado logra comprender por completo. Muchas gracias por estar aquí. Canal Novelas de Época. Oficial México, donde cada lágrima tiene voz y cada historia un nuevo comienzo.